Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. El siguiente vídeo que voy a realizar se titula El dinero y las lealtades familiares bloqueantes, teoría y ejercicio práctico. En el vídeo anterior, en el que también hablé sobre el dinero, comenté que los seres humanos tenemos una relación con el dinero exactamente igual como si la tuviéramos con un ser humano, con una persona, en el sentido en que se nos mueven también emociones y sentimientos. En este vídeo destaqué que en esta relación es muy importante tener en cuenta lo que serían los deseos, los miedos y las creencias. Deseos, miedos y creencias que podemos tener respecto al dinero. Y que estos miedos, deseos y creencias pueden ser sanos si benefician a la persona, si le ayudan a tener una buena relación con el dinero, o insanos o tóxicos y limitantes si perjudican la calidad de esta relación. Y también destaqué la importancia de tener presente de que puede haber unos deseos, miedos y creencias que son conscientes, es decir, que la propia persona es capaz de reconocérselos y que los tiene en cuenta, los puede identificar, pero también pueden ser miedos, deseos y creencias inconscientes, es decir, que la persona no reconoce o no puede reconocer, todavía no ha descubierto que esos deseos, miedos y esas creencias habitan en su ser y que están interfiriendo en poder tener una buena relación con el dinero. Ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué una persona desarrolla estos miedos, estas creencias y estos deseos respecto al dinero que en vez de beneficiarle le pueden perjudicar? Hay un factor que es muy importante, que es la historia personal que tenga esta persona, cualquier persona en concreto, sobre el dinero, todo lo que ha representado el dinero a lo largo de su vida. Y si el dinero de alguna manera ha representado experiencias traumáticas, dolorosas, ansiosas, preocupantes, inevitablemente eso habrá perjudicado e intoxicado la relación que tenga con el dinero. El pasado, en cuanto a todo aquello que no hayamos podido sanar, reconocer y resolver de alguna manera, ese pasado es perjudicial porque afecta a la relación actual que una persona pueda tener, en este caso, con el dinero. Entonces será muy importante valorar y tener en cuenta cómo vivimos el dinero, por ejemplo, durante nuestra infancia, en la manera en que nuestros padres generaban ese dinero, tenían ellos complicaciones y cómo eso nos pudo afectar. Y luego también qué nos ha pasado a lo largo de nuestra vida con el dinero, si hemos tenido que luchar mucho para conseguirlo, si hemos tenido muchas dificultades pues, para encontrar trabajo, si hemos tenido que vivir muy justos, o si hemos sido personas muy obsesivas con el dinero, o todo aquello que nos haya afectado y nos haya perjudicado emocionalmente. Eso pertenecería a nuestra historia personal, que por supuesto es muy importante para poder descubrir de qué manera me estoy relacionando con el dinero. Y aquí ocurre algo muy interesante, que según sea este pasado y nuestra relación, podemos sentir que el dinero es algo que merecemos y que tenemos derecho a obtenerlo y poderlo disfrutar, o podemos sentir que no merecemos el dinero, como si el dinero mereciéramos muy poco y no mereciéramos vivirlo en abundancia o disfrutarlo adecuadamente. Pero también puede quedar un pozo de orgullo en el momento en que si hemos sufrido, en teoría, por culpa del dinero, podemos estar enfadados con el dinero y sentir que es el dinero el que no nos merece a nosotros, como que el dinero no me merece. Más todas las creencias que podamos tener al respecto, ¿no? Si el dinero es algo bueno, algo sano, algo que facilita la vida o es una lucha, un sacrificio y algo que sería mejor que no existiera. En base a estas creencias, lo vamos a desear de una manera o de otra y le vamos a tener un temor o otro tipo de temor y desde luego partiremos siempre desde ese sentimiento de merecimiento, ¿no? El dinero me lo merezco, no me lo merezco y el dinero me merece a mí o no me merece a mí. Por eso es muy importante hacer un ejercicio de introspección para averiguar cómo es nuestra relación con el dinero y qué nos está pasando con el dinero. En el vídeo anterior expliqué también un ejercicio que nos puede ayudar a descubrir cómo es nuestra relación con el dinero, teniendo en cuenta los deseos, los miedos y las creencias. Ahora en este vídeo voy a hablar de algo que también es muy importante para que podamos entender y profundizar qué nos puede estar pasando con el dinero. Y eso es las lealtades familiares. Entonces voy a tener que explicar un poco lo que son las lealtades familiares. En muchos vídeos anteriores que tengo en mi canal de YouTube ya hablo con más profundidad sobre la esencia, la base de lo que son las lealtades familiares. Haré un pequeño resumen
y lo relataré en conexión directa con lo que representa la relación con el dinero. Entonces, ¿qué es una lealtad familiar? Una lealtad familiar parte desde el sufrimiento contenido en la historia familiar, en este caso sería en relación con el dinero, que es el tema que estamos abordando hoy. Entonces, los seres humanos podemos tener lealtades ante nuestros antecesores, que serían nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, y también nuestros antepasados en generaciones más atrás, incluso bisabuelos, tatarabuelos y tal vez incluso más atrás todavía. Es como si una parte nuestra necesitara sufrir o cargar sufrimiento por lo que han tenido que sufrir nuestros seres queridos y nuestros antepasados, en este caso en concreto, a causa del dinero. Y si nosotros somos leales a este sufrimiento, vamos a complicarnos la vida respecto al dinero. O sea, va a ser difícil que nos permitamos ser felices con el dinero si tenemos una lealtad muy fuerte a lo que ellos han tenido que sufrir en vida. De una manera o de otra, vamos a necesitar sufrir nosotros también respecto al dinero porque ellos sufrieron. Y desde este sufrimiento experimentamos inconscientemente, pero lo experimentamos igualmente, un sentimiento de pertenencia, ¿no? De que pertenezco a esta familia donde se ha sufrido mucho por dinero y yo también sufro como ellos, pues precisamente por eso, por ser un miembro de esta familia y desde un amor leal que yo les tengo. Vamos a ver cómo se ha podido construir este sufrimiento respecto al dinero dentro de la historia familiar. Voy a destacar los deseos y los miedos, y las frustraciones y las pérdidas. En la familia puede haber antecesores nuestros o antepasados nuestros, incluso familiares en la actualidad, porque también tenemos lealtad a nuestros familiares actuales, no todo tiene que ver con el pasado. Podemos tener sufrimiento, cargar sufrimiento respecto a los deseos. Según como ellos desearon el dinero, puede ser que convirtieran ese deseo en dinero en autoexigencias y se sobreesforzaran mucho respecto al dinero, o sea, que no fueran deseos sanos, sino que fuera más bien una exigencia, una autoexigencia de lo tengo que conseguir, lo tengo que lograr, lo tengo que ahorrar, me tengo que esforzar mucho por conseguirlo. Y estas autoexigencias muchas veces también terminan convirtiéndose en mandatos a obedecer y que vivamos el dinero como una especie de hiperresponsabilidad, que nos volvamos tan hiperresponsables respecto al dinero que el dinero se convierta en una carga para nosotros, en una fuente de malestar. También sería un gran malestar si quisiéramos ignorar al dinero, no hacer caso al dinero y desde ahí gestionáramos fatal nuestra economía. Entonces, este factor también puede darse en muchos casos, dependiendo de cómo se esté desarrollando esta lealtad al sufrimiento de nuestros seres queridos y nuestros ancestros. Entonces, los nuestros han podido desear el dinero de forma autoexigente y con mucho sobreesfuerzo, o como mandatos a obedecer, tenían que obedecer el hecho de ganar mucho dinero, esforzarse mucho por el dinero, o incluso tal vez hasta ignorarlo y no atenderlo. Otra forma de sufrir desde el dinero sería cuando esos deseos de conseguir dinero, de vivir bien, desahogados, de disfrutar de la abundancia, no se consiguieron. Entonces, nuestros seres queridos actuales, pasados o antepasados, quedaron muy frustrados por no poder lograr satisfacer sus deseos respecto al dinero. Tal vez no lo lograron y eso les causó frustración, o tal vez sí que lograron ese dinero que esperaban conseguir, pero descubrieron que eso no les proporcionaba la felicidad esperada. Así que también habría un componente de frustración, ¿no? Cuando consigues algo que deseas mucho, pero luego te das cuenta de que eso no te da la felicidad o el bienestar que tú esperabas conseguir logrando eso, también te sientes frustrado y también lo pasas mal de alguna manera. Otro factor importante a tener en cuenta respecto a estas lealtades serían los miedos. Miedos enfocados a evitar que sucedan pérdidas económicas o evitar sufrimiento respecto al dinero, o por tener que afrontar problemas económicos que pudieron generar mucho estrés, mucha preocupación, mucha desconfianza o incluso fobias respecto al dinero. Si nuestros padres, si nuestros seres queridos, si nuestros ancestros siempre vivieron
miedosos, temerosos respecto al dinero o con muchos problemas económicos que eso les generaba ansiedad, estrés, preocupación constante, nosotros podemos también tener una lealtad a este sufrimiento, como que el dinero es algo que tiene que dar mucho miedo y generar mucha preocupación. O lo contrario, luego veremos que hay una manera de ser leales que es reparando, que no significa que sea una lealtad sana, que sería despreocupándonos completamente del dinero, no atendiendo para nada al dinero y es como si el dinero no tuviese que ver conmigo. Y el último factor a tener en cuenta respecto al sufrimiento que puede haber causado el dinero en nuestra historia familiar serían las pérdidas. Pérdidas que no se pudieron evitar de dinero, ¿no? Ruinas económicas, por ejemplo, o de alguna otra cosa que estuviera conectada de manera más directa o indirecta con el dinero. La pérdida de patrimonio también representaría de alguna manera pérdida de dinero, pero también se pudieron perder relaciones por culpa del dinero, por malos entendidos, por discusiones, por herencias, por luchas y peleas respecto al dinero dentro de la propia familia, traiciones, lo explicaré luego posteriormente mucho mejor o problemas de salud por no tener dinero para comprar medicinas o para cuidar el cuerpo adecuadamente, problemas de trabajo, tener que aguantar trabajos que a uno no le gustan o que le generan mucha carga y mucho malestar por la necesidad del dinero. También puede haber pérdidas de trabajo, por ejemplo, se perdió el trabajo y entonces eso hizo que la persona luego sufriese muchos problemas económicos o pérdidas de estatus, ¿no? O sea, que en una generación anterior, a lo mejor nuestros abuelos, bisabuelos tenían mucho dinero, disfrutaban el dinero desde la abundancia, pero pasó algo, una guerra, una mala decisión, hubo una gran ruina y entonces no solamente se perdió el dinero, sino que se perdió ese estatus también. Y esos parientes nuestros, esos antepasados, pues ya no podían relacionarse igualmente con sus amigos porque sus amigos seguían teniendo dinero y entonces se generó ahí como una brecha, como que se perdieron amistades, se perdieron actividades que se podían hacer porque valían dinero y luego ya no tenían dinero para pagarlas, etcétera. Así que tenemos que tener en cuenta que nuestra historia familiar, tanto los deseos como los miedos y las frustraciones y las pérdidas que hayan sufrido los nuestros respecto al dinero, ha podido generar un pozo de sufrimiento, un pozo de dolor, una carga, una energía densa, entre comillas, de dolor y sufrimiento que no se pudo resolver por esos mismos parientes o antepasados que lo sufrieron y que nosotros podemos estar siendo leales a eso, dificultándonos y complicándonos nuestra propia relación con el dinero. Entonces, ¿en qué consiste una lealtad? ¿Cómo puede afectarnos nosotros tener este tipo de lealtades? Las lealtades pueden tomar dos direcciones diferentes. Una de ellas sería la repetición, repetir, y la otra sería intentar reparar estos sufrimientos. Pero en el momento en que intentamos reparar estos sufrimientos desde la lealtad, vamos a provocarnos un sufrimiento que puede ser diferente, como si igualmente, aunque estemos reparando algo, tuviésemos que pagar un coste y un precio en nosotros mismos. Al fin y al cabo, a lo que estamos siendo leales es a un sufrimiento. Más allá de que en este caso concreto tenga que ver con el dinero, es lealtad al sufrimiento. Y es imposible no sufrir cuando uno es leal al sufrimiento de sus seres queridos y de sus ancestros. Vamos a ver en qué consiste esto de repetir. Lo que se puede repetir en nuestra propia vida respecto a la historia familiar y en los destinos de nuestros seres queridos y antepasados es que repitamos sus mismos sufrimientos ante la fantasía, y este es el sentido que tiene este tipo de lealtad, ante la fantasía de que cuanto más familiares compartamos este dolor porque lo estamos repitiendo en nuestra propia vida, como si con eso fuéramos a conseguir que esta carga de dolor fuera menos pesada para cada uno de ellos, porque esta carga estaría como más repartida. Entonces esa es la fantasía. Si repito el sufrimiento de mis seres queridos y mis ancestros, esta carga de dolor va a estar como más repartida y entonces a ellos les va a pesar menos. Y da igual que estos antepasados, estos seres queridos ya estén muertos desde hace mucho tiempo. Para nuestro inconsciente el concepto de muerte no está muy claro, es como que no lo puede tramitar bien. Entonces es como si, aunque estén muertos, igualmente nosotros quisiéramos cargar su dolor
para que a ellos les pese menos o les repercute menos, independientemente de que no estén en la vida. Pasa algo muy extraño con el tema del inconsciente y la muerte. Es como si la muerte no, nuestro inconsciente no pudiera comprender exactamente lo que representa la muerte, especialmente cuando no se han podido elaborar bien los duelos que tienen relación de manera más específica con el tema de la muerte. Tenemos dos tipos de repeticiones. Una sería la repetición literal, que sería sufrir en nuestra vida, en nuestro destino, la misma experiencia de pérdida o de frustración en relación con el dinero. Sería sufrir sus mismas circunstancias, como pueden ser, por ejemplo, sufrir nosotros una ruina, porque a lo mejor un abuelo nuestro, una abuela, se arruinó, sufrir el estrés de tener deudas excesivas porque así vivió papá o mamá durante toda su vida, siempre con deudas que pagar, con todo la ansiedad que eso podía generarles, sufrir robos, si a lo mejor a algún antepasado nuestro le robaron mucho dinero, que nos toque a nosotros también desde esta lealtad que alguien nos robe mucho dinero, o tomar malas decisiones. Si alguno de nuestros antepasados tomó una mala decisión y eso le perjudicó mucho económicamente, nosotros podemos repetir literalmente y sentirnos como muy impulsados a tomar malas decisiones que luego nos afecten y nos perjudiquen en nuestra economía. O vivir el dinero siempre desde el sobreesfuerzo, que tenga que ser una lucha conseguirlo, una lucha física, una lucha mental, una lucha emocional para obtener el dinero, que el dinero tenga que ser siempre algo que cueste mucho, que sea difícil obtenerlo. O no poder cumplir nuestros objetivos o nuestras metas por no tener dinero. Tal vez, me lo invento, puede ser que nuestros padres, el sueño de su vida era viajar mucho, poder hacer viajes, pero nunca lo pudieron hacer porque no les alcanzaba el dinero. Y que nosotros tengamos ese mismo deseo, ese mismo anhelo de viajar, de conocer lugares nuevos, de pasarlo bien, y que estemos repitiendo literalmente esa carencia, ese bloqueo de no poder viajar y disfrutar de este deseo. Esto en cuanto a repeticiones literales. Pero existe otro tipo de repetición que no es literal, sino que es más bien emocional, que sería padecer el mismo tipo de sufrimiento respecto al dinero, pero solo a nivel interno, a nivel emocional. Por ejemplo, hay personas que tienen bastante dinero y que igualmente sufren porque se sienten pobres, es decir, repiten el sentimiento de pobreza. A lo mejor sus padres o sus antepasados sí que tuvieron que vivir penurias por falta de dinero. Esa persona no está para nada en ese contexto, no le falta para nada dinero para comprar lo básico, tiene una economía decente, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, pero que igualmente se sienta muy pobre, se sienta muy carente y que siempre esté sufriendo por pensar en el dinero en que no tiene lo suficiente. Al fin y al cabo hay un aspecto muy subjetivo en eso. ¿Qué es tener mucho dinero? ¿Qué es tener poco dinero? Y muchas personas, aunque tengan dinero, pueden seguir teniendo esa mente de pobre y ese sufrimiento de pobre como si realmente les fuera a faltar para comer, para poder tener un techo, para poder comprar medicinas, para satisfacer las necesidades vitales. Luego hay otro tipo de repetición que sería exactamente la misma, ser una repetición calcada, sería una repetición literal y emocional. Es decir, sufrir la misma circunstancia respecto al dinero que sufrió alguno de nuestros seres queridos o antepasados y sufrirlo con el mismo tipo de dolor, con el mismo tipo de ansiedad o con el mismo tipo de malestar emocional. Estas serían repeticiones literales y emocionales. En el caso primero, tal vez la persona está sufriendo la misma circunstancia de pérdida o de frustración con el dinero, pero lo vive de otra manera. O sea, las emociones son otras. Hay personas que pueden sufrir una ruina económica y que eso les lleve a la depresión y a sentir que su vida no tiene sentido. Y otras personas pueden vivir ese mismo tipo de ruina económica, pero que ellos no lo vivan tan mal. Están sufriendo lo mismo, pero no lo viven tan mal. Como si de alguna manera en esta repetición se estuviera consiguiendo un poquito de sanación a nivel interno. En la repetición emocional, el sufrimiento es
el mismo, tanto si vivimos esa circunstancia como si vivimos preocupados por esa circunstancia o si creemos que la estamos viviendo aunque no sea real. El sufrimiento es el mismo porque lo que importa es la experiencia interna, la experiencia subjetiva. Y en la repetición literal y emocional es exactamente lo mismo. Me pasa lo mismo que a mi abuelo, a mi padre, a mi madre con el dinero y lo sufro igual que él o lo sufro igual que ella. Vamos a hablar ahora del concepto de reparar. ¿Qué significa reparar? Ya adelanto que la palabra reparar es muy confusa porque se conecta con algo positivo, ¿no? Cuando se repara algo se supone que siempre tiene que ser a mejor o más sano, más saludable. Pero en estos casos muchas veces es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que estamos reparando no tiene que ver con nuestra propia vida, sino que tiene que ver con historias del pasado. Estamos reparando historias que no son nuestras a través de nuestra propia vida. Y eso inevitablemente va a provocar un coste personal en tanto en lo emocional como en nuestra relación con el dinero. Entonces podemos reparar con nuestra propia vida o con nuestro propio destino aquello que generó sufrimiento respecto al dinero, pero siempre habrá un alto coste personal, que puede ser físico, puede ser con dinero, puede ser con otra cosa, por estar reparando eso. Diferentes tipos de reparación. Por ejemplo, hay una que es muy evidente, que es reparar con los mismos familiares afectados. Esto significa que la persona siempre está intentando salvar económicamente a sus padres, a sus seres queridos de su falta de dinero, de su carencia. Los salva pues prestándoles dinero, dándoles dinero. A lo mejor les prestan dinero que ellos saben que nunca se lo van a devolver o que luego nunca reclaman que se lo devuelvan. Y también hay otra manera de reparar el dinero que parece más extraña, más paradójica, pero que tiene un sentido también, que sería mantenerse económicamente dependiente de otros familiares. Mantenerse económicamente dependiente de los padres, de los abuelos, de hermanos mayores, de hermanos menores, de tíos o de quien sea. ¿Por qué? Porque para algunas personas en la familia, el hecho de que se les necesite económicamente, aunque luego se puedan quejar y protestar, también les representa ocupar un lugar en la familia, les representa sentirse necesitados y eso les puede dar un valor interior. Y tal vez el día que nadie los necesite económicamente, pues se puedan sentir frustrados consigo mismos, incluso sentir que nadie les quiere, que no les importa a nadie porque nadie les está pidiendo dinero. Sé que esto resulta extraño, pero nuestro inconsciente muchas veces nos puede provocar jugadas de este tipo, ¿no? Que nos quejemos de que toda la familia siempre nos está pidiendo dinero, que nos estén ahogando económicamente porque siempre nos piden y nos demandan dinero, pero que por dentro, inconscientemente, tengamos una satisfacción por ello, porque nos sentimos importantes y necesitados para la familia. Y otro tipo de reparación es reparar con el propio destino, no ya directamente con esos familiares que puedan tener problemas económicos, sino a través de nuestra propia vida y nuestras propias circunstancias personales. Entonces podemos reparar el destino de nuestros seres queridos con nuestro propio destino, por ejemplo, consiguiendo lo que ellos no lograron. Si ellos tuvieron que vivir en la pobreza, que nosotros consigamos convertirnos en personas muy abundantes o incluso millonarios. Eso, por un lado, parece bonito, parece fantástico, pero tal vez desde esta lealtad luego boicoteemos algún otro aspecto de nuestra vida para que no sea del todo bueno para nosotros. Al fin y al cabo, estamos siendo leales a un sufrimiento. A lo mejor yo soy una persona que he conseguido tener mucha abundancia y mucho dinero, pero eso, en vez de ayudarme a ser más feliz, me genera más angustias, más preocupaciones, porque ahora estoy desconfiado de todo el mundo, o no me creo que la gente me pueda querer por mí mismo y pienso que solo me quieren por el dinero, o que, no sé, como que de alguna manera sienta que no puedo ser feliz del todo a pesar de tener dinero, porque los míos no han podido ser felices con sus propias vidas. Otra manera de reparar sería evitando en nosotros mismos exponernos a la misma tragedia que ellos sufrieron, ¿no? Imaginar que en una generación anterior nuestros padres tuvieron muchos problemas con sus hermanos por un tema de herencias. Mi reparación podría ser no generar ahorros, no generar patrimonio para que mis propios hijos no tengan ningún tipo de conflicto
a la hora de que yo me muera y que hereden de mí, porque sencillamente no tendrán nada que heredar. Entonces, sería evitar un sufrimiento de algo que ocurrió en el pasado, pero con las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Si yo evito que mis hijos sufran conflictos por las herencias porque no hay patrimonio, también eso conlleva que yo he estado viviendo toda mi vida justo, sin poder ahorrar o sin poder tener patrimonio y que luego ellos tampoco puedan disponer de una herencia para su propia vida o para su propia familia y sus propios hijos, que serían mis nietos. Entonces hay un sufrimiento para compensar otro sufrimiento. En eso consiste la reparación, un sufrimiento para compensar otro sufrimiento. Por lo tanto, lo que se repara, al fin y al cabo, no genera más felicidad. Vamos a ver historias familiares que han podido sufrirse con el dinero y que puede habernos generado algún tipo de lealtad. Y aquí yo comento algo muy interesante. Las personas creemos que el dinero solamente se sufre cuando falta, pero no es así. También se puede sufrir por tener un exceso de dinero. Y lo voy a ir explicando poco a poco. Primero voy a hablar de lo que nuestros seres queridos, nuestros antepasados, han podido sufrir por la falta de dinero, es decir, por la carencia, porque no tuvieran suficiente dinero para vivir desahogados o para vivir tranquilos. Tal vez ellos pasaron hambre, en algunos momentos incluso no tenían dinero ni para comer, por ejemplo, en situaciones de guerra, posguerra o simplemente por vivir en una condición de pobreza extrema. O tal vez no tenían dinero para comprar medicinas y eso les provocó sufrir limitaciones físicas o incluso hasta la muerte, por no poder comprar las medicinas que necesitaban para sanarse. Tal vez sufrieron no poder disponer de un hogar saludable y tener que vivir en chabolas o en lugares que desde luego uno no quisiera vivir nunca porque no sería un lugar acogedor para vivir. Tal vez tuvieron que sufrir vivir en condiciones de gran pobreza. Sencillamente fueron personas muy pobres y con todo lo que eso conlleva a nivel interno emocional y a nivel de la salud del propio cuerpo, la salud física. Tal vez la falta de dinero les generó mucha soledad, sentirse muy solos internamente. Todo sufrimiento provoca cierta soledad interior. Así que donde hay sufrimiento, seguro que hay alguien que se ha sentido solo en parte o completamente en ese sufrimiento. O tal vez pudieron sufrir tensión constante ante la posibilidad de sufrir esas condiciones aunque no se dieran. Es decir, que aunque no fueran pobres, vivieron siempre preocupados y angustiados ante la posibilidad de convertirse en personas pobres, ante la posibilidad de que podrían llegar a pasar hambre, ante la posibilidad de que podían perder su propia casa o su trabajo, con todas las angustias que esto genera. Esto representaría la carencia. Ahora bien, también se puede sufrir por exceso de dinero. En el vídeo anterior hablé sobre los miedos inconscientes que podemos tener las personas a tener mucho dinero. Y esto puede estar muy conectado con las historias familiares. ¿Por qué puede ser malo tener mucho dinero? Pues porque tal vez si tienes mucho dinero vas a ser una persona muy envidiada, te va a envidiar tu propia familia, te van a envidiar tus amigos y vas a tener que sufrir sus envidias, que pueden ser sus miradas, sus desprecios, sus comentarios humillantes. Entonces, cuando alguien te envidia, inevitablemente, y más si es una persona cercana o un familiar, te va a provocar algún tipo de sufrimiento con ello. El exceso de dinero también puede provocar que seas muy criticado, ¿no? Que te critiquen si no les das el dinero que ellos te piden, que te critiquen respecto a cómo has conseguido tener tanto dinero. O sea, puedes representar sentirte muy criticado y también muy manipulado, como que las personas van a acercarse a ti porque quieren conseguir algún beneficio económico, que te pueden manipular, pueden aparentar que son tus amigos o que te quieren o que les importas mucho cuando realmente lo único que les importa es tu dinero. También pudo quedar alguien excluido por tener mucho dinero. A veces en las familias que se basan en la fantasía de que somos pobres pero honrados, si alguien tiene mucho dinero, automáticamente se piensa que algo malo ha hecho y se le excluye.
Entonces hay familiares que te pueden rechazar por tener dinero, como que no quieren saber nada de ti porque tengas dinero, o tal vez porque te envidien o porque sospechan de ti o porque sencillamente les reflejas las cosas que ellos no pueden comprarse o no pueden disfrutar. Tal vez pudo haber una persona que fuese agredida por tener exceso de dinero, es decir, alguien sabía que esa persona tenía dinero y le robaron para quitárselo y le agredieron. Por supuesto, todo lo que representa sufrimiento conlleva cierta soledad. Entonces hay personas que tienen dinero, que el hecho de tener dinero les hace sentirse muy solos, como que no saben si de verdad sus relaciones son relaciones basadas en el amor, en el cariño, o son relaciones basadas únicamente en intereses. Y también en algunos casos, algunos parientes han podido usar el dinero que tuvieron para hacerse daño a ellos mismos, a través de adicciones, a través eh, no sé, de abusar de sustancias y que el hecho de tener dinero, en vez de ayudarles, les perjudicó en su propia salud. Esto en cuanto a lo que se pudo sufrir por la carencia o el exceso de dinero. Pero no solamente el dinero genera sufrimiento por su carencia o por su exceso. También puede generar sufrimiento por tenerlo y después perderlo, ¿no? O sea, imaginaros que en nuestra familia unos abuelos o unos bisabuelos tenían mucho dinero y luego lo perdieron y sufrieron lo que se llama una ruina económica. Esto pudo provocar lo siguiente. En los casos más graves, tal vez esto provocó depresiones, incluso suicidios, que alguien se suicidara por no soportar haberse arruinado económicamente, porque eso fue para él una gran tragedia. En otros casos menos graves, tal vez esa persona quedó afectada con una nostalgia constante por el estatus económico perdido y le acompañó el resto de su vida una tristeza por aquello que podía vivir y que ahora ya no puede vivir por no tener ese dinero, por haberlo perdido. El sufrimiento también puede deberse a lamentarse permanentemente de las decisiones tomadas. Si alguien se arruinó económicamente por tomar una mala decisión, pudo sufrirlo constantemente lamentándose por esa decisión tomada. Esto luego puede provocar reparaciones de que si no tengo dinero es imposible que tome malas decisiones que afecten a grandes cantidades de dinero. Puedo tomar una mala decisión, pero siempre será en poco dinero porque no tengo más dinero sobre el que tomar decisiones. Entonces sería una reparación que provocaría sufrimiento, por supuesto. En otros casos, el sufrimiento causado por una ruina económica sería el vivir constantemente sintiéndote víctima de las circunstancias o sintiéndote víctima de otras personas que fueron las que provocaron que tú te arruinaras, ¿no? Sentirte víctima de los políticos que hicieron unas leyes que a ti te perjudicaron y perdiste tu economía y tu fortuna, sentirte víctima de que alguien tuvo una enfermedad que fue muy cara poderle ayudar, las medicinas eran muy caras y eso hizo que se arruinase económicamente. Entonces, el hecho de sentirse víctima. Otra forma en que pudieron sufrir los nuestros fue porque se tuvo que luchar mucho y sacrificar muchas cosas para conseguir el dinero. El sobreesfuerzo. Sobreesfuerzos por trabajos que requerían de mucha energía para esa persona. Ese sobreesfuerzo pudo deberse a lo físico, ¿no? Tener que usar la propia fuerza física, el propio cuerpo, agotándote o padeciendo dolores, lesiones musculares, agotándote para tener que trabajar para ganar el dinero, ¿no? Por ejemplo, trabajar en el campo, con lo duro que eso es, trabajar cargando y descargando, trabajar teniendo que usar la fuerza física con todo el desgaste que eso genera. Otro tipo de sobreesfuerzo sería el tiempo, trabajos en los que se tenía que estar muchas horas y que no te daban tiempo para tu vida personal, para tener ocio, para tener tiempo libre para ti. Personas que tenían que trabajar de lunes a domingo o que tenían que trabajar 16 o 20 horas al día. Si en nuestro árbol familiar se quedó eso ahí grabado, ese dolor de tener que vivir toda tu vida trabajando como un esclavo, eso puede generar repeticiones y que yo sienta que también tengo que ser como una especie de esclavo con el trabajo, o reparaciones y que yo huya de los trabajos porque sienta que los trabajos voy a perder mi vida
que voy a ser muy infeliz por tener que trabajar. Y a lo mejor el trabajo solamente me exige 8 horas al día, pero que yo sienta que esas 8 horas es que me están esclavizando, ¿no? Muchas personas sienten que el trabajo siempre es esclavizante, como si se tuviera que vivir sin trabajar. Y desde un punto de vista externo, pues pueden parecer personas vagas, personas irresponsables, pero puede que eso tenga una conexión con su historia familiar. Si sus seres queridos y sus ancestros tuvieron que tener trabajos esclavizantes, esa persona puede estar reparando, no queriendo trabajar de nada y no queriendo invertir nada de tiempo en el trabajo. El sobreesfuerzo puede ser también temas de estrés, tener que ir, correr, siempre estar corriendo en el trabajo, que todas las cosas son para ayer, que siempre hay plazos pero muy apretados, que siempre tienes la sensación de que no te va a dar tiempo, de que no te va a dar tiempo. El estrés también está conectado con el factor tiempo. O los nuestros pudieron sufrir porque se sintieron muy explotados, es decir, que les pagaban mal, que no les compensaban bien económicamente por los esfuerzos que estaban haciendo en sus trabajos. Entonces eso también pudo provocarles mucho sufrimiento. Otra manera de sufrir respecto a la lucha con el dinero sería desde la culpabilidad. Y esta culpabilidad puede haber sido asumida o no asumida por estos antepasados o estos antecesores nuestros. Es una culpabilidad por haber tenido que ganar dinero, pero realizando actos deshonestos, como puede ser estafando, robando, engañando, vendiendo sustancias que son nocivas para la salud, cualquier cosa que genere mala conciencia por tener que ganar el dinero de esa manera. Puede ser que ese pariente, ese antepasado, cargase esa mala conciencia o puede ser que sencillamente ni lo pensara para no tener que sufrirlo, pero que inconscientemente sí que le quedó esa culpa de me he tenido que ganar la vida perjudicando a otras personas. He tenido que ganar dinero haciendo más daño que bien a la sociedad. Entonces, eso también puede representar una energía densa de sufrimiento en la familia, la conciencia con la que se ganó el dinero, que puede ser una buena conciencia o una mala conciencia. Otra forma en que pudieron sufrir los nuestros y que tenemos que atender, por si tuviéramos alguna lealtad al respecto, es sufrir el dinero desde la hiperresponsabilidad. Como que el dinero es algo muy serio, y que se tiene que ser muy meticuloso, muy exigente. Entonces esa hiperresponsabilidad automáticamente va a generar sufrimiento de tomarse el dinero con tanta seriedad. Desde luego, esta hiperresponsabilidad va a provocar algún tipo de sacrificio personal y algún tipo de estrés. Por ejemplo, tener que ganar dinero para mantener a toda la familia y que no sufran carencias, ¿no? A lo mejor yo soy muy responsable, yo gano mucho dinero porque no quiero que los míos tengan carencias económicas o lo pasen mal por la falta de dinero. Y eso hace que yo viva estresado. Y a lo mejor mi familia, como ven que yo gano tanto dinero, ellos no se esfuerzan, entonces yo me tengo que esforzar más porque ellos no se esfuerzan con toda la lucha interior que eso puede provocar. Hiperresponsabilidad a la hora de pagar proveedores o trabajadores, personas que a lo mejor tenían su negocio y lo vivían con tanta hiperresponsabilidad que no podían pensar en otra cosa que en su propio trabajo, porque tienen que pagar proveedores, porque tengo que pagar trabajadores, porque tengo que pagar facturas y sentirlo eso con mucha hiperresponsabilidad, ¿no? Hay personas que tienen temor a las deudas, que entonces no quieren endeudarse nunca y viven siempre teniendo que pagar al día, o tal vez sí que se endeudan y eso les genera una gran preocupación y una gran hiperresponsabilidad de cómo lo voy a hacer para pagar a los trabajadores, a los proveedores. Entonces eso puede ser muy angustiante también. También han podido sufrir los nuestros la angustia de tener que cuidar el dinero de otra persona, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con desconfianzas, a ver si se van a pensar que yo me estoy quedando dinero, que me estoy aprovechando de alguna manera que no sea lícita. Entonces, cuando hay personas que tienen que cuidar el dinero de otros, puede sufrirse mucho si hay mucha hiperresponsabilidad ante la idea de lo que estarán pensando de mí. ¿Confían de mí? ¿No confían de mí? Y si algún día me equivoco en algo y se piensan que he robado un dinero que no es cierto, con todo lo que eso puede provocar.
el sufrimiento en la hiperresponsabilidad de tener que pagar deudas propias o asumidas por otra persona, ¿no? Tener que pagar deudas en nombre de otra persona que no quiera responsabilizarse o que no pueda hacerlo, ¿no? Tener que pagar deudas de mis propios padres, de mis propios hermanos o de mi propia familia o de mi propia pareja, por ejemplo. Que eso haya generado mucho sufrimiento también. Y luego la hiperresponsabilidad de querer ser muy perfecto a la hora de satisfacer a tus jefes, a tus clientes o a cualquier otro tipo de persona siendo muy productivo, ¿no? La hiperresponsabilidad de que tengo que ser muy productivo y muy eficaz en mi trabajo o gestionando el dinero, con todo lo que eso pueda conllevar. Estas son formas de sufrir con el dinero que han podido experimentar nuestros seres queridos actuales o en el pasado o nuestros antepasados. Y todo este recorrido que estoy realizando es para que podamos detectar posibles lealtades, ¿no? Que pensemos en la historia de ellos, que pensemos cómo ellos han podido sufrir el dinero y descubrir ahí si tenemos algún tipo de patrón en el que estemos repitiendo o reparando ese sufrimiento que no es nuestro, que es el sufrimiento de papá, mamá, de abuelos, hermanos mayores o de antepasados anteriores. Ahora bien, estos sufrimientos que he explicado estarían como más conectados directamente con el dinero, pero también el dinero nos puede provocar sufrimientos a través de lo que se llaman las 5 heridas. Hay un libro muy bueno que recomiendo en muchos libros, en muchos vídeos míos, que se llama Las 5 heridas que impiden el ser. La autora es francesa y se llama Lise Bourbeau. Entonces os recomiendo que os leáis este libro porque habla de 5 heridas que clasifican muy bien la forma en que podemos sufrir los seres humanos en nuestra relación con otros seres humanos. Es el sufrimiento relacional. Estas 5 heridas son el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. Entonces vamos a analizar qué sufrimientos ha podido provocar el dinero relacionado con estas 5 heridas en nuestro árbol familiar para descubrir si tenemos alguna lealtad con eso. El dinero puede estar conectado, por ejemplo, con la herida de rechazo. La herida de rechazo es exclusión, sentirte excluido, sentir que no te dejan formar parte de un grupo de personas o de la vida de una persona, o que no te aceptan, que no cumples sus requisitos, que no estás a su altura y que por eso no te aceptan. Entonces, en nuestro árbol familiar han podido ocurrir este tipo de situaciones y podemos ser leales a ello. Por ejemplo, a lo mejor alguno de nuestros antepasados le rechazaron por ser pobre, le rechazó una pareja o alguien con quien quería conseguir iniciar una relación de pareja por no tener suficiente dinero, por ser una persona pobre o porque la otra persona era de un nivel adquisitivo muy alto y no estabas a la altura económicamente para poder tener esa relación de pareja. Una persona también se pudo sentir rechazada por su propia familia por no ganar dinero o no generar dinero y que te excluyeran como si fueras un vago, como si fueras una persona que está perdida y que tú no eres de los nuestros porque tú no eres un generador de dinero. También pudo una persona, uno de nuestros antepasados, sentirse rechazado por amistades porque no tenía tanto dinero como ellos, o por otros grupos, o por la sociedad. Es importante tener en cuenta que este tipo de rechazo se ha podido sufrir tanto por no tener dinero como por tener un exceso de dinero. Así que también puede ser que una pareja te rechace porque tienes demasiado dinero y para esa persona a lo mejor es angustiante tener un cónyuge que tenga un nivel adquisitivo tan alto y prefiera otro tipo de pareja donde el nivel adquisitivo sea más igualado de alguna forma. Te pueden rechazar por las dos cosas, por no tenerlo, por tener mucho en comparación con el otro, con quien te rechaza. Entonces también existe el rechazo por tener mucho dinero y exactamente por lo mismo. Te puede rechazar una pareja porque tienes demasiado dinero, te puede rechazar la familia por tener demasiado dinero, te pueden rechazar las amistades o te pueden rechazar otros grupos. La sociedad normalmente, el sentirte rechazado por la sociedad tiene más que ver con no tener suficiente dinero, con ser pobre. Pocas sociedades rechazan por tener mucho dinero, tal vez sociedades que tengan ideologías políticas comunistas o algo por el estilo. Normalmente la sociedad se valora muy bien a quien tiene dinero. Todo depende del país en el que uno viva y el sistema político
desde el que funciona ese país. Otro tipo de herida que puede estar conectada con el dinero es el abandono. El abandono está conectado con el sentimiento de separación, de me han separado de algo, me han separado de alguien. La herida de abandono es un vínculo que se rompe porque la otra persona o las otras personas, puede ser un vínculo con un grupo, se alejan de mí, ya no pertenezco a ellos, antes sí y ahora no, es diferente al rechazo. En el rechazo nunca me han dejado pertenecer y en el abandono sí que he pertenecido, pero luego me han abandonado, me han separado. Entonces puede ser porque alguien se aleja de ti o se separa de ti o porque alguien se muere. La muerte también se vive desde la herida de abandono, como que esa persona que estaba contigo ya no está porque se ha muerto y también se experimenta como una separación que queda conectada con la herida de abandono. Entonces, una persona puede sentir que su herida de abandono está conectada con el dinero porque se murió su ser querido por desgastarse tanto, por tener que pensar constantemente el dinero, ¿no? Queda ese mito familiar de que el abuelo se murió porque siempre estaba pensando con el dinero y eso le angustiaba y por culpa de eso la abuela quedó viuda joven. Eso puede provocar una lealtad y entonces una de sus descendientes, su nieta, por ejemplo, va a buscar una pareja que no piense nada en el dinero, no le preocupe nada el dinero, como si con eso se quisiera asegurar de no repetir el destino de la abuela, ¿no? Mi pareja no se va a morir por la angustia que le genera el dinero porque es una persona completamente despreocupada del dinero con el sufrimiento que luego eso puede provocar también. Entonces vemos el juego de las reparaciones, ¿no? Cómo se quiere salvar un sufrimiento y se acaba causando otro sufrimiento diferente. También puede ser el abandono porque alguien se alejó de mí porque me arruiné, ya no tenía el mismo dinero o el mismo poder adquisitivo que antes y me abandonaron. O al revés, porque conseguí tener mucho dinero y me abandonaron, ¿no? A lo mejor me tocó la lotería y mi familia decidió abandonarme o separarse de mí por envidias, porque querían que yo les diera mi dinero y que lo repartiera entre ellos o por cualquier cosa por el estilo. También puede ser que a alguien de la familia fuese abandonada porque cambió mucho por tener dinero, ¿no? Como por culpa del dinero cambió mucho esa persona y fue abandonada, ¿no? O sea, que alguien por tener mucho dinero cambió su actitud. Antes a lo mejor era alguien muy sumiso y de repente, como se sintió más seguro porque tenía dinero, empezó a poner límites y eso la familia lo tomó mal. Es como que ha cambiado por el dinero, se ha vuelto prepotente, se ha vuelto arrogante. O puede ser el caso de que realmente fue así, una persona se volvió muy prepotente, muy arrogante por empezar a tener mucho dinero y que la familia lo abandonara y lo excluyera. Estas son ideas que os dejo para que podáis comprender, ¿no?, la conexión del abandono con el dinero en el contexto de nuestra historia familiar y desde ahí descubrir si para mí, por algún motivo que yo desconozco, el abandono y el dinero tienen alguna conexión que me está perjudicando o limitando en mi propia vida. El dinero también puede estar conectado con la herida de humillación. La humillación tiene que ver con la vergüenza, con sentirte inapropiado, con sentirte que no encajas. No es un abandono total, no es un rechazo, pero es tener que vivir sintiéndote raro, diferente o directamente despreciado o infravalorado. La herida de humillación tiene que ver con el sentimiento de ridículo, de ser ridiculizado, infravalorado, despreciado, cuestionado. Hay personas que cuando se las cuestiona algo, enseguida lo experimentan como una gran humillación, sobre todo si son personas orgullosas o muy susceptibles. Entonces, en nuestra familia pudo haber algún antepasado de quien se burlase mucho, el resto de la familia o en el pueblo o en la ciudad se burlaba mucho porque era alguien muy pobre. Se le humillaba por su pobreza. El pobre ¿no? En vez de sentir lástima o compasión por esa persona, fue ridiculizada o humillada por su pobreza. O tal vez se burlaron de alguno de nuestros antepasados por lo contrario, porque tenía mucho dinero y se ridiculizaba, ¿no? Este es un ricachón, ¿no? También hay maneras despreciativas
de insultar y de descalificar a quien tiene dinero. Este es un ricachón, este es alguien que lo ha tenido siempre fácil, este es alguien que no sabe lo que cuesta la vida, es una persona ilusa, ¿no? Hay maneras de humillar y de desvalorizar a quien tiene dinero. Si en nuestra familia alguien sufrió este tipo de humillaciones, puede ser que tengamos algún tipo de lealtad y que por eso nos compliquemos mucho la vida con el dinero, como si tener dinero representara que nos fueran a humillar. O se burlaban de mí, se burlaban de ese antepasado porque su familia tenía mucho dinero, ¿no? Es que este no es un niño pijo, aquí se usa mucho esta expresión, es un niño pijo, es un niño de su papá porque su papá tiene mucho dinero y se lo compra todo, se lo regala todo, entonces que te ridiculicen, que te humillen porque tus padres tienen mucho dinero, porque estás en una familia con mucho dinero y que tú no te lo has ganado y eso te convierte automáticamente en una especie de persona tonta, superficial, ingenuo, iluso. O se burlaban de ese antepasado, se burlaron de mí porque yo le daba mucho valor al dinero. A lo mejor una persona que más que por tener dinero, lo que pasaba es que le daba mucho valor al dinero, tal vez era algo tacaño, tal vez era alguien que siempre estaba esperando a que le tocase la lotería y eso hizo que le ridiculizaran o que le humillaran, ¿no? Mira este que se cree que le va a tocar la lotería alguna vez, mira este que siempre está pensando en el dinero, mira este qué tacaño que es, que con el dinero que tiene pudiendo disfrutar la vida y no lo está haciendo, qué tonto, ¿no? Como siempre hay cosas, siempre hay calificativos fáciles con los que se pueda despreciar a alguien. Se burlaron de mí, se burlaron de ese antepasado por no darle mucho valor al dinero, ¿no? Como míralo, qué infantil es, que no le da valor el dinero, que lo descuida, que no ahorra, que no invierte, que no se preocupa por el dinero, parece que quiera ser pobre o quiere que sea otro el que se encargue del dinero, no se hace responsable, es un infantiloide. También hay maneras de descalificar a alguien por no quererle o no poder darle valor al dinero. Otra herida con la que puede estar conectada el dinero puede ser la herida de traición. La herida de traición tiene que ver con la desconfianza o con una pérdida de confianza. Se pierde la confianza en alguien porque te ha traicionado. Entonces, el sentimiento de traición tiene que ver con sentirse engañado, estafado, mentido o manipulado. Alguien te ha hecho algo que tú jamás creías que te hubiera podido hacer y eso te hace sentir traicionado, engañado, estafado, mentido. Tal vez sea real que esa persona te mintió o tal vez no te mintió, pero tú diste por sentado que esa persona jamás haría eso contigo porque te aprecia, porque te valora, porque te quiere, porque es una persona honesta. Entonces la idea de traición rompe una expectativa de confianza que teníamos con una persona. Tal vez alguno de nuestros antepasados sintió que le engañaron porque se aprovecharon de él económicamente y lo sintió desde la idea de traición, ¿no? A lo mejor un hermano le pidió dinero a otro hermano para montar un negocio y luego ganó mucho dinero con ese negocio y nunca le devolvió ese dinero cuando se lo había prometido o nunca se quiso hacer responsable del dinero que había pedido, ¿no? Sentir que te han engañado. O me prometieron que me iban a dar un dinero por un trabajo, por un esfuerzo, por una herencia, y luego resulta que no fue verdad. Que la herencia que me habían dicho que yo iba a heredar, resulta que a última hora cambiaron el testamento, entonces yo no lo sabía, me siento traicionado por ese familiar que murió, por la persona que le convenció para que cambiase el testamento. Digamos que las herencias dan mucho juego para sufrir este tipo de heridas emocionales que estoy explicando. Entonces, si para nosotros de alguna manera el dinero tiene que ver con la traición, con el miedo a ser traicionados o con el temor a traicionar, sería interesante que investiguemos la historia familiar para ver si estamos siendo leal a algún antepasado que sintió una gran traición en relación con el dinero. Y el dinero también puede estar conectado con la herida de injusticia. La injusticia se asocia con el trauma, con vivir un acontecimiento muy traumático, con vivir algo que nunca debería de haber vivido. No significa que lo anterior no sea traumático, pero normalmente cuando sentimos la herida de injusticia experimentamos una carga de trauma mayor. Es como que algo que ha pasado que no debería de haber pasado. Eh, la herida de injusticia normalmente las personas cuando la expresan
la expresan con mucho dolor y con mucha rabia. No significa que no pueda doler un abandono, por supuesto que duele muchísimo, pero se suele vivir más a veces desde la tristeza. La injusticia genera mucha rabia y mucho odio. Por supuesto, todo depende de cada persona, ¿no? Cada uno a nivel subjetivo vive estas heridas con sus emociones, con sus interpretaciones, con sus creencias y con lo que le suponen a cada uno. La idea de injusticia puede estar conectada con el hecho de sentirse perdedor en el reparto de reconocimientos, no me reconocen igual que a mis hermanos, no me valoran igual que a mis hermanos, no me valoran igual que al resto de mis compañeros de trabajo. Entonces, las comparaciones siempre conectan con la idea de injusticia, ¿no? Sobre todo cuando uno sale perdiendo en esas comparaciones. Entonces puedo sentir muy injusto que no me reconozcan o que no me quieran tanto como a otro familiar o que no me recompensen tanto como a otra persona cuando yo me he esforzado igual o cuando yo siento que lo merezco igual. En relación al dinero, pues puede ser eso, ¿no? Como mis padres le dan más dinero a uno de mis hermanos que a mí, o en mi trabajo le pagan más a un compañero de trabajo que encima trabaja peor que yo y menos que yo y encima le pagan más que a mí, eso es injusto y lo puedo sufrir por sentirme perdiendo en esa comparación. Y también la herida de injusticia, y por eso he dicho que está más conectada con el trauma, tiene que ver con el maltrato. Todo lo que sea haber sufrido maltrato, abuso, explotación, agresión, robo, sobre todo robos con violencia, pero cualquier tipo de robo también se puede sentir con mucha injusticia, el ser secuestrado, por supuesto, y todo ello relacionado con el dinero, ¿no? Que alguien fuera maltratado por dinero, porque no ganaba dinero o para robarle el dinero, o abusado sexualmente, chantajeado, ¿no? Si quieres tener dinero para poder alimentar a tus hijos, pues tienes que ceder a mí sexualmente, sufrir chantajes, chantajes sexuales respecto al dinero. Eso puede haber provocado también una grave herida de injusticia o sentirte muy explotado, sentirte esclavizado por tu propia familia, por la empresa en que trabajas o por quien sea. Ejemplos, ejemplos muy típicos que se ven muchas veces en terapia. Mis padres me han amado mucho menos que a mis hermanos porque a ellos les daban más dinero que a mí. A veces se confunde en algunas familias el dinero que se da con el amor que se siente. Entonces hay hermanos que se pueden sentir menos amados si los padres han sido más generosos con otros hermanos que con él. O mis padres me reclamaban que yo les diera dinero constantemente y luego el dinero que yo les daba, ellos se lo daban a mis hermanos o ellos se lo gastaban en caprichos y me decía que lo necesitaban para cosas de primera necesidad. Aquí también entraría a lo mejor la herida de traición, ¿no? De sentirte engañado. O mis padres o mis hermanos podrían trabajar para ganarse su propio dinero y no lo hacen y luego me piden a mí el dinero y eso me hace sentir que es muy injusto. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con robos se experimenta con la injusticia o que una persona te agreda porque alguien le haya pagado para agredirte. Entonces eso, por supuesto, se va a experimentar como una injusticia. Todas estas cosas han podido ocurrir en nuestra historia familiar y si eres alguien que sientes que el dinero está muy relacionado con las injusticias que uno puede sufrir en la vida, será interesante descubrir si tienes alguna lealtad con algún antepasado que sufrió mucho la herida de injusticia en relación al dinero. Y ya para terminar os voy a proponer un ejercicio que os puede ayudar, que os podéis realizar en casa, en el caso de que hayáis detectado ya alguna lealtad, ¿no? Como que ya me estoy dando cuenta con todo esto que he explicado, que estoy repitiendo alguna situación, o estoy repitiendo algún sentimiento, o estoy reparando algo con mi propia familia, o estoy reparando algo de algún antepasado respecto al dinero. ¿Qué hago ahora con esta información que tengo? Pues os recomiendo que hagáis este ejercicio porque os puede ayudar muchísimo a liberaros y a sanar esta lealtad. Vais a imaginaros que vais a tener una conversación con ese familiar, con ese antepasado, con esa persona que creéis que estáis siendo demasiado leales. Vais a utilizar dos sillas. Siempre recomiendo usar sillas. También se puede hacer el ejercicio de pie en vez de sentado, pero si es sentado, pues mucho mejor. Ponéis dos sillas, una enfrente de la otra, de manera que
estén enfrentadas una a la otra. Una silla te va a representar a ti, te sentarás en esta silla, este eres tú, y enfrente, en la otra silla, te vas a imaginar que está ese antepasado o ese ser querido con quien tú crees que puedas tener una lealtad. Y vais a tener una conversación simbólica. O sea, no es necesario que esté la persona real, imaginaros ya en el caso de que esté muerto, pero igualmente podéis hacer este ejercicio desde lo simbólico, imaginando, ¿no? Desde la imaginación que estáis hablando con ese ser querido, con este antepasado. Y vais a tener una conversación con él o con ella. Lo primero que haréis será presentaros. Hola, me llamo tal, hola papá, si es con papá, hola abuelo, hola abuela, hola bisabuelo, hola hermano, hola hermana. Podéis llamarlo por el nombre o lo podéis llamar según el parentesco que tengáis. Soy tal, decís vuestro nombre y voy a hablar contigo de un tema que es importante para mí. Esta presentación va muy bien hacerla porque luego desde ahí luego arrancan las palabras y sale. Si no se hace la presentación, entrar así de lleno hablando, muchas veces la persona puede sentir bloqueo, se siente incómoda. Entonces, si haces la presentación, te presentas y saludas simbólicamente a quien vas a tener esta conversación, luego es más fácil que te surjan las palabras y que puedas expresar. Y lo que le vais a contar a este familiar o este antepasado con quien creéis que sois leales es lo siguiente. Voy a explicarte cómo me siento con lo que tú has tenido que sufrir en base al dinero, en base a la herida, en base a lo que sea. Cómo has tenido que sufrir en tu vida, en tu destino, con tu dinero y tus emociones. Por ejemplo, voy a explicarte cómo me siento con lo que tú has tenido que sufrir con el dinero por tus circunstancias y tus emociones. Podéis usar esta frase o una parecida. Y empezáis a hablar de todo lo que sentís respecto a lo que esa persona ha tenido que sufrir. Os dejáis sentir tal vez la compasión que surja, el sentimiento de pena, o tal vez os surjan juicios, porque las lealtades también podemos tenerlas ante personas que juzgamos, que cuestionamos o incluso que estamos muy enfadados con ellos. No creáis que por estar muy enfadado con vuestro padre, con vuestra madre o con quien sea, no sois leales. Al contrario, a veces cuanto más enfadado estáis, inconscientemente más leales sois a esa persona. Lo importante es que expliquéis lo que sentís, los sentimientos que os surgen en base a lo que esa persona ha tenido que sufrir con su dinero, tanto si está conectado con estas heridas como si simplemente está conectado con el hecho de tener mucho dinero, poco dinero, una ruina económica, hiperresponsabilidad, sobreesfuerzo o cualquiera de los parámetros que he explicado anteriormente. Y habláis y habláis y habláis de todos estos sentimientos respecto a la vida de esa persona y lo que le haya afectado y perjudicado el tener una relación difícil con el dinero o lo que le haya provocado con sus relaciones y sus vínculos cercanos. Cuando hayáis hablado de todos estos sentimientos, os vais a levantar de la silla y os vais a sentar en la otra silla que representa vuestro pariente, vuestro familiar, vuestro antepasado. Vais a cerrar los ojos y os vais a imaginar que sois él o que sois ella. Vais a conectar con su energía. Le vais a prestar vuestra voz como si pudiera hablar a través de vosotros y vuestro corazón como si pudiera sentir a través de vosotros. No importa de dónde vengan las palabras, no importa entenderlo, simplemente es un experimento, vais a probar de hacerlo. Y simplemente os dejáis llevar. Entonces, desde la silla en la que representáis a vuestro antepasado, a vuestro familiar, también vais a hacer lo mismo, saludar. Lo primero será saludar, hola nieto, hola hijo, o por el nombre, hola hermano, hola bisnieto, hola sobrino, según quien sea el familiar. Voy a hablar contigo de cómo me siento cuando tú dices lo que sientes por mí. Y entonces esa persona, o sea, desde nosotros, virtualmente, simbólicamente, va a explicar cómo se siente con que nosotros nos sintamos de esa manera. Tal vez nos surja también emociones y sentimientos que haya podido experimentar esa propia persona a lo largo de su vida y que quiera también contároslo desde la confianza o tal vez porque eso también puede ayudaros como para poder comprender mejor a esa persona. Muchas veces somos leales no tanto al sufrimiento real que haya podido experimentar ese ser querido o ese antepasado, sino a lo que creemos que ha sufrido.
Tal vez descubramos que para esa persona no fue tanto sufrimiento. O tal vez descubrimos que sí y que más todavía, que fue lo peor que le sucedió, que fue lo más traumático y lo más sofocante en su vida. Que nos lo explique a través de nuestra propia voz y que lo sienta a través de nuestro propio corazón y de nuestro propio cuerpo. El hecho de dejarnos sentir las emociones de ese familiar desde nosotros, eso ayuda a que una parte nuestra sienta que ya no tiene que ser tan leal, porque le ha dado un espacio a esto, porque ha reconocido el dolor de ese antepasado. Y el hecho de reconocerlo nos da la oportunidad de poderle honrar, de poderle respetar, de poderle dignificar en su dolor y no convertirlo en pena, en tragedia, de sentir respetable a esa persona en su destino y en su sufrimiento. Entonces, hablamos desde el lugar de ese antepasado, de ese ser querido, expresamos lo que queramos expresar. Y luego nos volvemos a sentar en la silla que nos representa a nosotros y vamos a decir una serie de frases sanadoras para romper esta lealtad y poder honrar el sufrimiento de esa persona. Estas frases sanadoras, os invito a que utilicéis vuestras frases, las que os vayan surgiendo, pero para poderos inspirar podéis utilizar algunas de estas palabras, ¿no? Te honro en tu destino, te honro en tu experiencia de vida, te honro en tus alegrías y tus tristezas, te honro en lo que te hizo feliz y lo que te hizo infeliz, te honro en todo lo que te supuso vivir tus experiencias de vida. Usar mucho la palabra te honro. La palabra te honro ayuda mucho a cambiar este sentimiento de lealtad y a transmutar este sentimiento de pena y de tragedia que podamos sentir respecto a este familiar. Incluso también nos puede ayudar a procesar y a sanar el sentimiento de rabia. Si en un momento nos viene rabia o culpas, o otro tipo de emociones, vergüenzas, por ejemplo, te honro, te siento digno, dignifico tu destino, te siento digno en tus circunstancias, te siento digno en tus decisiones, las decisiones que tuviste que tomar, te siento digno en tu destino y todo, por supuesto, en relación al dinero. Siento digno todo lo que tuviste que sufrir por causa del dinero, lo respeto, te honro y lo dejo contigo. Te devuelvo este dolor que he cargado por lealtad a ti, porque pertenece a tu destino, y así te voy a poder dedicar mis alegrías, mis éxitos y mis ilusiones. Hacerlo siempre de forma amorosa. Las lealtades familiares no se liberan como quien, no sé, como un perro que está lleno de pulgas y se sacude para liberarse de las pulgas. No funciona desde esa actitud. Funciona desde el amor. Una lealtad familiar es un amor. Entonces lo que hay que hacer es cambiar una forma de amar insana por otra forma de amar más sana. Cambiar las lealtades por movimientos de honra. Cambiar la pena profunda o la tragedia por la dignificación respecto al sufrimiento del otro. Tal vez os ayude a prepararos las frases de antemano antes de hacer el ejercicio. Las podéis escribir y en el momento, en esta tercera fase del ejercicio, podéis leer el papel o dejaros inspirar y que os vengan las frases. Palabras honrar, te dignifico, te voy a dedicar, mis alegrías, mis éxitos, te reconozco, te respeto. Son palabras que cambian algo en nuestro interior, que transforman esa lealtad desde el sufrimiento en un movimiento amoroso, sano, adulto y consciente. Y con eso vamos a sentir también que ese antepasado o ese familiar, desde su alma, siente alivio de que nadie tenga que cargar su dolor, de que nadie tenga que sufrir lo mismo que él o lo contrario que él, siente alivio. Es muy importante sentir que con nuestra sanación no solamente nos estamos beneficiando nosotros, sino que estamos beneficiando a nuestros seres queridos, a nuestros antepasados y al conjunto del árbol familiar. Estamos transformando, estamos transformando lealtades de sufrimiento en honras, dignificaciones, respetos y reconocimientos. Y eso es liberador para todos, especialmente para uno mismo, pero también para todo el árbol familiar. Que podamos mirar esa energía de dolor y sentirla digna, sentirla respetable, no un enemigo del que hay que huir o un enemigo contra el que hay que luchar. Usemos el dolor para aprender a amar de una manera más sana, más consciente y más adulta.
No es un ejercicio fácil de realizar, tal vez la primera vez que lo hagáis os resulte incómodo, tal vez necesitáis intentarlo varias veces hasta que os salga bien. Respetároslo, tener paciencia con vosotros mismos, intentarlo y si no sale, pues siempre podéis pedir consulta con un especialista, con un terapeuta que os pueda ayudar y acompañar para que podáis sanar estas lealtades familiares. Y esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra ocasión. Un saludo.